Presentamos 24 Horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Asociación criminal, robo en lugar habitado y robo con doble homicidio son los delitos que se le imputan a los 4 detenidos por el crimen del matrimonio de Graneros. Claro, ellos arriesgan, de hecho, cadena perpetua. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo fue esa noche del crimen? Lo vemos en la siguiente nota. El grado de peligrosidad y violencia que actúan estos delincuentes hacen que salgan por medidas de seguridad para su traslado. Cortaron el cerco perimetral de malla metálica ingresando violentamente. La víctima, María Carolina Callejas Lucero, llamó al nivel 133. Nos están robando acá en Nuevos Campos. Los sujetos comenzaron a disparar desde diferentes lugares. Nos están disparando. Por favor, vengan. Los imputados logran ingresar al domicilio por un ventanal. Urgente. Le disparan por la espalda, la cual cae al suelo y fallece en el lugar. Para las autoridades, el nivel de violencia con la que actuaron hacen que sean catalogados como peligrosos criminales. En la sala, los 4 imputados por el crimen del matrimonio de Graneros. Distintas pruebas figuran en la carpeta investigativa, quizás de las más importantes las declaraciones de testigos y de un imputado. El día que se mandaron la calle andaban 4 armas, 2 revólver, 2 pistolas. Debo señalar que aquellas habrían sido robadas desde la armería de Machalí. El Gonzalo dijo que nos tiráramos una casa que vio en el mapa. Usualmente efectuábamos algunos robos en parcelas o casas aisladas. Luis Saavedra, Kevin Arenas, Gonzalo Quirós y Diego Fuentes son los detenidos. Para el Ministerio Público, todos pertenecen a una banda dedicada a robos violentos. Tenían funciones y etapas establecidas en sus delitos, todos aplicados la madrugada del 12 de marzo. Ingresan inicialmente por la autopista, recorriendo todo un camino, ¿no es cierto?, rural, interior peatonal. Estos recorridos eran a pie, los vehículos quedaban afuera. Estas imágenes reflejan los daños en otra casa a la que entraron la noche del crimen. A lo lejos se pueden ver sus linternas. Acá, su robo fue de una Coca-Cola y 2 cervezas. La declaración de uno de los imputados y un testigo da luces de lo que habría ocurrido después. Luego el Benja, Diego Fuentes, busca la otra casa en el mapa. Nuevamente cortamos alambres con alicates e ingresamos. Quien estaba dentro de la casa me imagino que se asustó y disparó. Casi nos pega a nosotros, por lo que le tiramos unos garabatos y luego sentimos varios disparos que yo asocié a escopeta, por lo que supuse que desde el interior de la casa estaban disparándonos. Al parecer el Diego Benjamín, el Gonzalo y el Kevin habrían disparado para repeler al caballero. Momentos en los cuales los sujetos comenzaron a disparar desde diferentes lugares, recibiendo Ramón Rodrigo González Aguirre 2 impactos de bala en su espalda. Carolina recibió el disparo mortal al ir a ver cómo estaba su esposo. Salieron por el mismo lugar que entraron, un sitio al que horas después del crimen llegó 24 horas. Estas huellas estaban ahí, las mismas que hoy se confirman eran de los delincuentes. ¿Quiénes son estos homicidas? Diego Fuentes Miranda fue detenido luego de la declaración de su compañero de delito, quien lo posiciona como uno de los pistoleros. Señala que algunos ingresan, ¿cierto?, al pasillo, donde también habrían disparado portando pistolas, señalando como uno de los disparadores a Diego Benjamín Fuentes. Esa declaración, que siempre es acomodaticia del punto de vista procesal, tiene que estar a lo menos corroborado con otros elementos de prueba.
Tiene alrededor de 20 años, en los cuales desde la adolescencia ha visto su vida ligada al crimen. Estaba con una orden de detención por robo por homicidio por desacato. Hecho ocurrido en 2023, por el cual debía cumplir internación en régimen semicerrado del Sename, pero eso no ocurrió. En el mismo rango etario se encuentra Kevin Arenas. Tiene antecedentes policiales por hurto. Al igual que él, el mayor del grupo, Luis Saavedra, entregó su declaración. Acotar también que yo no conozco a ni uno de ellos y que también el celular que tengo, ese sí es mi número. Es indicado como el conductor de la banda. Su celular fue posicionado por antenas en la ruta donde fueron dejados y recogidos los delincuentes. Yo tenía un teléfono, el Motorola Edge Fusion 50, con ese número. Resulta que me asaltaron, me pegaron un cachazo. No nos parece, no hay denuncias al respecto y no hay una explicación lógica para poder desacreditar que su teléfono, su número de teléfono, porque él reconoce que es ese, marca en 2 lugares. Gonzalo Quirós, al igual que Diego Fuentes, estaba en un régimen de internación semicerrado del Sename. Aún así, en abril participó en esta balacera en Sagrada Familia. No estaba solo, llega junto a otra persona en bicicleta, Martín González, uno de los prófugos en el crimen de Carolina y Rodrigo. 34, que al analizar este video, varios de los sujetos venían con armas en sus manos. Al menos 7 personas se pueden contar en esta cámara de un predio cercano. 4 aún están prófugas. De los 4 detenidos, 3 quedaron en prisión preventiva. En el caso de Luis Saavedra, el caso fue distinto. No existiendo a juicio de esta magistrada antecedentes calificados que permitan decretar esta medida tan gravosa, voy a decretar el arresto domiciliario por 12 horas, arraigo nacional y firma semanal. La Fiscalía apeló en sala, por lo que Luis Saavedra seguirá detenido hasta que la Corte de Apelaciones entregue su veredicto. La noche del crimen, los delincuentes no lograron robar nada, pero sí destrozar una familia al arrebatarle la vida a Carolina y Rodrigo. Además, estos disparos en ráfaga, hubo hasta armamento de guerra. Así fue parte del funeral de extremo riesgo del motochorro batido por carabineros a inicios de semana. El impacto del velatorio afectó a toda la comunidad, incluido a los niños, porque cerca de 4.000 escolares no pudieron ir a clases o bien debieron ser retirados con antelación en 4 centros educacionales de Pudahuel. Parecía más guerra porque ya es mucho los balazos, los juegos artificiales. Con metralleta tirando balazos, parecía un infierno aquí. Más de 60 horas de incertidumbre en el sector de Pudahuel Sur, desde el lunes con la muerte de Matías Cancino Cordero hasta este jueves con su funeral. Ya se está realizando desde hace 2 días atrás un velorio de extremo riesgo. ¿Por qué es catalogado de extremo riesgo? Tiene antecedentes penales. El sector de Pudahuel Sur, donde estamos en este momento, tiene una alta tasa de complejidad en cuanto a delitos y también la circunstancia de la muerte. A sus 23 años ya era investigado por tráfico de drogas y robos. Murió abatido por carabineros luego de un enfrentamiento en pleno centro de San Bernardo. Era el conductor de esta motocicleta. Con su compañero de delito bajo la modalidad de motochorro asaltó a un empresario que se dirigía a un banco para depositar 40 millones de pesos. Tiroteo inmenso. Fueron detenidos esta persona, este delincuente. Se usa un arma de fuego en contra del personal policial y provoca que el personal policial repele ese ataque. Uno de ellos disparó en 4 oportunidades por lo menos. No tenían conocimiento de San Bernardo porque por lo que hemos podido identificar son personas que tienen domicilio en Pudahuel. Matías Cancino murió en el hospital El Pino. Luego su cuerpo fue llevado a su casa en Pudahuel Sur, donde sus amigos lo despidieron de esta manera a costa de vecinos que apenas conciliaron el sueño. Gracias a los carabineros porque vinieron hoy día a cuidarnos. Eso yo encuentro que eso fue lo máximo que pudimos dormir. En el living, pues, porque arriba igual no está o sea, el material es muy como frágil, con muchas balas al aire, y de verdad nos daba miedo. ¿Cuántos disparos habrán sido en total? No, más de 100 disparos. ¿Y en cuánto tiempo? Poco rato.
El funeral de extremo riesgo provocó la suspensión de clases de un colegio y de 2 jardines infantiles, además de otro recinto que adelantó el horario de salida. En total, unos 4.000 niños vieron impactada su rutina. De hecho, los niños ya se fueron. ¿Eso, acortaron la jornada? Sí. Ah, ya. Salieron a las 11:45, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora salen? Salen a las 3. Hay muchos niños de ese sector que vienen a este colegio. Entonces ahora no van a poder ni siquiera salir. El riesgo los niños, los profesores, generalmente toda la gente corremos riesgo con esto que está pasando. Son balas que tiran al aire, pueden llegar. A mí, de hecho, hace poco me llegó una a mi casa y que gracias a Dios no estaba ninguno en el patio. En total, 2 noches de velatorio, siendo la primera la más compleja. Hubo 10 detenidos hasta el último balance, algunos por tráfico de drogas, por orden de detención vigente, microtráfico y lanzamiento de fuegos artificiales. Para nosotros es tremendamente doloroso, impacta en la vida de cientos de vecinos que quieren ir al colegio, que quieren ir a trabajar y que quieren dormir y descansar. Aquí estamos en presencia de, según lo que estamos viendo, de mínimo tres armas. La primera de ellas, ¿cierto?, un arma de puño, un arma semiautomática. La segunda de ellas es una ametralladora. Y el último de ellos, ¿cierto?, también es un fusil semiautomático que se está disparando tiro a tiro. La última semana de mayo entra en marcha la nueva ley que restringe los funerales de alto riesgo. Limitará el actual plazo a máximo 24 horas de velatorio, aunque en casos como este serán aún más acotados. No van a poder ser velados en su domicilio o otro lugar, sino que se van a trasladar directamente y así se va a decretar el traslado directo desde el servicio médico legal al cementerio para evitar además los trayectos de este tipo y por supuesto reducir los riesgos que pudieran ocurrir. Matías Cancino Cordero iba acompañado según la investigación por otros 2 motochorros, quienes se llevaron los 40 millones de pesos que aún no aparecen. Este viernes los vecinos y niños deberían retomar su rutina, aún con el temor de las tensas jornadas vividas por este funeral. En prisión preventiva quedó el hombre de 25 años, lo vemos ahí en la imagen, que se grabó profanando una de las sepulturas en el cementerio general y exhibiendo un cráneo. Tras un allanamiento a su domicilio se encontraron más osamentas pertenecientes a otros cuerpos que ahora tendrán que ser analizados por el servicio médico legal. Diego Alejandro Soto Montero. El juez autorizó grabar solo los primeros minutos de audiencia, aunque archivos de su cara, sus andanzas y el pasatiempo que tuvo este fin de semana hay suficiente. Dejar caer. Diego Soto Montero, de 25 años, ingresó el sábado al cementerio general en Recoleta. Ahí, junto a 2 sujetos aún no identificados, se grabó. Con su skate provocó varios daños y alteraciones, entre ellos al mausoleo del presidente Salvador Allende, pero el repudio fue mucho mayor por esto. Todo el llanto que brote de sentimientos. Estaba jugando con el cráneo de mi hermana, de lo cual a nosotros nos tiene destrozados. Ingresa a una bóveda que data de 1887 y donde descansan los restos de toda una familia. Aquí no solo están sus 2 hermanas, padres y una tía, también su tía abuela Ernestina Pérez, la segunda mujer médico de Chile. La escribiré. Tras la viralización del video, de inmediato se activó su búsqueda. También se ordenó allanar su domicilio. Durante la noche del miércoles, la PDI lo detuvo y este jueves enfrentó a la justicia. No presentó daños consistentes en la destrucción de la construcción, pero sí las huellas de esta patineta. Se le imputaron 4 delitos, el de alteración o daños a monumentos nacionales, el delito de ultraje de cadáver y 2 delitos de ultraje a sepultura, porque de otro lugar extrajo su lápida que usó para más intentos de skater. Pero hay más. Lo más grave de este objeto es que se encuentra en el interior de un bolso o mochila que estaba dentro del dormitorio del imputado, osamentas humanas distintas, no corresponderían a las que inicialmente están sustraídas de esta sepultura. Se encontraron 2 callos y osamentas que corresponderían a algunas extremidades. Dentro de las diligencias que realizamos desde un principio fue la solicitud de medidas
intrusivas como es la autorización de ingreso al inmueble del imputado, la cual se ejecutó encontrando osamentas que deben ser, por cierto, periciadas para efecto de establecer la identidad de las mismas. Podría corresponder uno de los cráneos al cráneo que se exhibió en las redes sociales, pero además de eso podrían haber a lo menos otros 3 cuerpos en el lugar, o parte de estos cuerpos en el lugar. Según se detalló en la audiencia, Diego Soto la tarde del miércoles fue al Instituto Psiquiátrico José Horvitz, pidió una atención de urgencia. Tras ella, el informe concluye diversos puntos sobre su personalidad: sociopática, amoral, antisocial y disocial, una persona que muestra baja empatía. Aún así, la indicación fue que podía continuar con un eventual proceso judicial, por eso luego fue detenido por la PDI. ¿Qué persona normal jamás hubiera realizado lo que hizo esta persona? Se visualiza a todas luces que esta persona no es normal. Usted lo ve tal vez un poco normal, pero su actitud, su forma de presentarse al medio social no es normal. Pese a los argumentos a los que apuntó la defensa, Diego Soto quedó en prisión preventiva. Tratarse de simples delitos y además por tratarse de una persona que no cuenta con antecedentes penales y además es una persona que cuenta con antecedentes de algún problema de salud mental, esta resolución se torna en extremo gravosa y es una probabilidad muy alta que se presente un recurso ante la Corte de Apelaciones. Nosotros nos opusimos desde un comienzo a cualquier tipo de planteamiento de alguna inimputabilidad por enajenación mental. Concretamente las intenciones es materia de la propia investigación. Lo cierto es que a partir de la actividad desplegada se cometieron delitos que fueron acreditados el día de hoy en la audiencia y que es por ello que el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado. Pero él estaba consciente de estos actos. Nosotros estimamos que sí. No es la primera vez que el Cementerio General, el recinto funerario más grande e importante de Chile, sufre daños y alteraciones. Un sitio donde descansa parte de la historia y memoria del país y que de hecho tiene la calidad de monumento histórico, por lo que debiera ser protegido. Sin embargo, el abandono en muchos de sus sectores es evidente. Por este caso, desde el gobierno anunciaron que estudiarán acciones legales. Le corresponde al gobierno en este caso es evaluar esos antecedentes para poder determinar si corresponde o no la presentación de una querella por parte nuestra. Eso está en evaluación. Mientras continúa la búsqueda de los otros 2 involucrados, se decretaron 150 días para la investigación, tiempo que permanecerá en el recinto penitenciario Santiago 1 a la espera de un análisis que se pedirá al hospital del recinto sobre sus facultades mentales. Atención con lo siguiente, porque desde el 16 de julio ya no podrán ingresar carros de supermercado y carros de esos tipo yegua a las estaciones del Metro de Santiago. Una de las acciones con las cuales la autoridad pretende frenar el problema en el cual se ha convertido el comercio ambulante en este importante medio de transporte de nuestra capital. Los incidentes de la semana pasada en la estación La Cisterna, donde vendedores ambulantes realizaron destrozos luego de una fiscalización, deja de manifiesto que el comercio ilegal es un problema que afecta a todos los pasajeros. Me parece muy mal. Complican el movimiento. Complican el movimiento, atajan a la gente, no se puede pasar. Es molesto, sí. Están estorbando más que nada. Te quitan la pasada, muchos obstáculos. Y igual para robo también. Es complicado, porque siempre estorban la pasada de la gente, sobre todo en los horarios pico. Una situación que se repite en diferentes estaciones y que pretende ser frenada por las autoridades, ya que el comercio ilegal se ha convertido en el principal problema de Metro. Nos genera un montón de incivilidades y, por cierto, delitos en distintas estaciones y que nos tiene con un foco principal en algunas estaciones. Hemos analizado medidas que hemos estado tomando, hemos estado conversando también respecto de qué otras medidas serían útiles. Autoridades de Metro anunciaron que desde el próximo 16 de junio estará prohibido el ingreso de carros de supermercado o carros de tipo yegua a las estaciones del lugar. ¿Qué queremos evitar con esto? Estos son los elementos que principalmente utiliza el comercio ilegal para transportar su mercadería y para poder ofrecerla en los lugares que está prohibido en nuestras estaciones. Por lo tanto, a partir del día 16 de junio no se va a permitir el ingreso de estos carros.
medida a la que se pretende sumar a futuro nuevas atribuciones a los funcionarios de Metro para combatir el comercio ambulante. Para, por ejemplo, poder enfrentar el comercio ambulante. Un elemento clave acá es la posibilidad de poder decomisar, por ejemplo, la mercadería, y es parte de lo que vamos a estar conversando y discutiendo en la ley que se está trabajando en materia de comercio ilegal. Nos vinimos a distintos puntos del Metro de Santiago para averiguar cómo está la situación con respecto a los vendedores ambulantes. Hasta ahora, por lo menos acá en La Cisterna, la situación está completamente normal. Nos hemos trasladado hasta Estación Tobalaba, una de las principales de la línea 1, donde también podemos observar que no existe comercio ambulante, por lo menos dentro de la estación, y también una fuerte presencia de guardias y personal de Metro. Ya tenemos más de 2.000 personas en toda la red destinadas a poder resguardar la seguridad de nuestros usuarios. Y esto se observa en cada estación que visitamos en este recorrido. Estamos en Estación Baquedano, un lugar obviamente que es céntrico de nuestra capital, y acá ya podemos observar algunos vendedores ambulantes que se están instalando al interior de esta estación. No sabemos si finalmente también por la hora en que estamos, que tampoco es horario punta, es que quizás no nos encontramos a más vendedores de los que hasta ahora hemos constatado en este lugar. El panorama se repitió en estaciones como Los Héroes, Santa Ana y en Estación Central. Desde Metro aseguran que la utilización de cámaras también contribuye en lograr frenar el comercio ambulante. Es disuadir y sobre todo advertir a quienes cometen ilícitos al interior de Metro, que no solo son objeto de control y vigilancia, sino que además pueden ser objeto de detenciones por parte de la policía y también de persecución penal respecto de las órdenes pendientes que tengan. Nuestro recorrido por las estaciones de Metro concluye aquí en la Universidad de Santiago, donde sí podemos constatar la presencia de algunos vendedores ambulantes. Un problema que sin lugar a dudas todavía queda mucho por trabajar y que hoy día al menos Metro busca de alguna forma erradicar y así evitar sobre todo problemas de seguridad. La prohibición de estos tipos de carros es la nueva medida con que Metro pretende frenar al comercio ambulante, cuya presencia varía según el horario, pero que siempre representa un problema de seguridad para las más de 2 millones de personas que día a día utilizan este medio de transporte. Entregó $100 y le devolvieron a cambio 64.000 pesos. Eso denuncia una ciudadana china que al llegar al país fue a la casa de cambios del aeropuerto, donde se llevó la sorpresa que le cobraban un precio muy superior al del mercado. Bueno, claro, este tema inquieta a los gremios del turismo, pero ¿cómo se regula hoy el valor que cobran estos recintos? Lo vemos en el siguiente informe. Un abuso para turistas y personas de negocios que bien vale la pena investigar y regular. Es parte de la denuncia realizada en redes sociales por el empresario Juan Pablo Suet, una denuncia que rápidamente se hizo viral. Tomamos conocimiento de esta denuncia de parte de una ciudadana china que trabaja para una empresa multinacional chilena, donde ellos se contactaron con nosotros para hacer ver el abuso que había sufrido esta ciudadana con esta casa de cambio. La ciudadana china llegó al país con $100 y se dirigió a la oficina de cambios del aeropuerto. Tras realizar la conversión, recibió solo 64.000 pesos, es decir, le vendió cada dólar a la casa de cambios en 640 pesos, muy por debajo del valor de mercado. Mucha la diferencia. ¿Mucha la diferencia? Claro, Sí, mucha la diferencia. mucha la diferencia. Es más o menos lo mismo que pasa con los taxistas. Mucho mala cosa para los turistas. Deberían darle más facilidad. Habla mal de nuestra cultura hacia los turistas, porque por lo general eso desincentiva la visita a nuestro país, lamentablemente. Nosotros quisimos comprobar esta denuncia y nos dirigimos al aeropuerto. Con 30.000 pesos fuimos a la misma casa de cambios. No hay una pizarra que informe los precios, pero sí se nos comunica verbalmente el valor. Hicimos el cambio, por 30.000 pesos nos dieron $20, es decir, cada dólar nos costó 1.160 pesos. Además, tuvimos que pagar una comisión de 4.000 pesos. Precio muy distinto encontramos en la tradicional calle Pedro de Valdivia en Providencia, donde cada dólar se vende a 200 pesos menos que en el aeropuerto. Si yo vengo con los 30.000 pesos que compré en el aeropuerto, ¿cuántos dólares me daría acá? Más o menos son 31,50, casi $32. Harto la diferencia, en realidad es notable, o sea,
Se nota en $30, imagínate $1000. ¿Y la comisión acá no se cobra? No se cobra, no, nunca se ha cobrado. Recapitulando, con 30.000 pesos en el aeropuerto nos dan $20, mientras que en una casa de cambio común, $31. La diferencia supera los 10.000 pesos y estamos hablando de una transacción por un monto bajo. Un turista que al llegar se enfrenta a este tipo de abusos ve mermada su confianza en los servicios que ofrecemos, lo que desincentiva la llegada de nuevos visitantes y afecta la competitividad del sector turístico. La situación inquieta a los gremios del turismo por el impacto en la imagen internacional del país. Y cómo no, los chilenos poco precavidos que viajen al extranjero sin dólares también pueden sentir el golpe al bolsillo. Pero ¿quién regula hoy a las casas de cambio? Desde la CMF, el Servicio de Impuestos Internos y el Banco Central nos explicaron que en Chile tenemos libertad cambiaria, por lo que cada recinto tiene la libertad de cobrar el precio que estime conveniente por vender dólares. La compra y venta de divisas en Chile no está regulada. El Banco Central no interviene a veces, pero básicamente lo determina la oferta y la demanda. Y en este caso, la casa de cambio que no respondió a nuestros llamados fija sus precios aprovechando la alta demanda y la escasa oferta, pues es el único recinto de este tipo en el aeropuerto. Por ello, siempre es importante estar informado para evitar pagar de más. Ahora nos vamos a ir hasta Punta Arenas, donde las ráfagas de viento alcanzaron más de 100 kilómetros por hora, provocando daños, caídas de árboles y dejando a más de 45.000 clientes sin electricidad. Un temporal que además se acerca a la zona central. Alicia Cárdenas con los detalles. Alicia, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y realmente el viento causó estragos en la ciudad de Punta Arenas. Lo más evidente, lo que tengo aquí y ustedes pueden apreciar en las imágenes, este ciprés de 125 años que prácticamente quedó en el suelo desde su raíz aquí en la avenida Colón Combori, es en pleno centro de la capital regional de Magallanes. Pero ojo, que no fue solo un árbol el que se cayó producto del viento, sino que según reportes de la Municipalidad de Punta Arenas, fueron 10 árboles en total los que cayeron al suelo producto de estas fuertes rachas de viento que comenzó a eso de las 7 de la mañana, fue decayendo durante la jornada. De hecho, ahora está mucho más calma la situación y que tuvo pics en la ciudad de 111 kilómetros por hora y en la costa, escuchen bien, porque llegó a 140 kilómetros por hora de viento. Pero ojo que no fueron los únicos estragos, también hubo desprendimientos de techos en departamentos y algunas construcciones que se estaban ejecutando en la ciudad. Y también a primera hora de la mañana 45.000 clientes en Punta Arenas estaban sin luz. Esto, para que se hagan una idea, es el 80% de toda la ciudad, un servicio que generó también que las clases sean suspendidas. Si bien Magallanes hay una alerta temprana preventiva por los fuertes vientos, no había un anuncio oficial de suspensión de clases hasta esta mañana, cuando los recintos educacionales comenzaron a sufrir cortes de luz. Una situación, corte de luz que fue repuesto en cosa de minutos y horas en algunos casos aquí en la ciudad de Punta Arenas, que afortunadamente no causó estragos mayores, pero que sin duda el viento sí se hizo presente con fuerza durante esta jornada. Hubo vuelos que tuvieron que ser reprogramados, también la actividad portuaria y los muelles cerraron, no hubo cruces en barcaza, por ejemplo. Ustedes saben que aquí hay conectividad entre Punta Arenas, Porvenir, por ejemplo, Punta Arenas, Puerto Williams, y también se preveía para esta jornada de día jueves la caída de chubascos e incluso de aguanieve, un sistema que va a seguir avanzando hacia la zona central del país. Claro que sí, Alicia. En Magallanes están acostumbrados a los fuertes vientos, pero más de 100 kilómetros por hora ya es complicado. Y de hecho, si vemos en la imagen satelital a esta hora, se muestra claramente que el sistema, tal como decía Alicia, va avanzando hacia la zona central. Exactamente. Ahí se ve el Windy, nos muestra, ¿cierto?, cómo va subiendo desde el extremo, desde Magallanes, y va acercándose a la zona central, donde debiera llegar en las próximas horas. Sí, así que hay que prepararse. Alicia Cárdenas, muchas gracias. Buenas noches.
De vuelta a nuestro país con buenas noticias para el bolsillo. De acuerdo con el último informe de la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, desde hoy el precio de la parafina registra una nueva baja, que esta vez es de 20,3 pesos por litro. Bueno, de esta forma, y según la página Benzina en línea de la Comisión Nacional de Energía, el precio promedio del litro de parafina en la región metropolitana, por ejemplo, es de 974 pesos, mientras que en la región de Valparaíso es la que tiene el menor precio promedio de la parafina, con 957 pesos. Cambió su aspecto físico para intentar llegar a Estados Unidos, pero fue capturado en la frontera con Panamá. 6 meses después fue extraditado a Chile desde Costa Rica, un peligroso sicario de una célula del Tren de Aragua que operaba en Viña del Mar. Renzo Espinosa, alias El Chucky, estaría involucrado en al menos 4 homicidios. Un allanamiento masivo golpe al crimen organizado en agosto de 2024. Terminó con 34 detenidos por distintos delitos vinculados al tráfico de drogas, homicidios e incluso sicariato. Así, la Policía de Investigaciones desbarataba una célula del Tren de Aragua en la región de Valparaíso. 16 de ellos quedaron en prisión preventiva, acusados de ejercer control territorial en las principales plazas de Viña del Mar. Solo faltaba la detención del cabecilla altamente peligroso, Renzo Espinosa López, apodado El Chucky. Venezolano de 27 años buscado por su participación como sicario en múltiples homicidios. Él sabía que lo perseguían, por eso cambió su aspecto físico. Aún así, la policía de Costa Rica lo detuvo en octubre de 2024. A partir de eso y de la notificación roja que él mantiene, es que Costa Rica lo detiene en un paso migratorio. Él buscaba destino de llegar a Estados Unidos, pero en ese tránsito es que Costa Rica lo identifica. Tras una formalización en ausencia y 7 meses de trámites, la Fiscalía consiguió su extradición a Chile. En medio de estrictas medidas de seguridad, registraron sus huellas dactilares y su perfil ante el riesgo de fuga. Iniciamos en el trámite de extradición en tiempo bastante rápido, pero estamos formalizando por 4 hechos de homicidio calificado, uno de ellos con 2 personas fallecidas, más un secuestro con homicidio calificado, más el delito de asociación delictual por ser un brazo armado. Con la caída del Chucky, la PDI detuvo al último sicario prófugo de la célula que operaba en la ciudad Jardín. En septiembre de 2024 había caído Juan José Farías, alias El Chencho. El venezolano de 21 años fue capturado en la región de Tarapacá, intentando huir a Bolivia por un paso no habilitado. Ambos son investigados por participar como brazo armado en diversos homicidios, uno de ellos, el de un hombre acribillado bajo el puente Libertad en Viña del Mar. La particularidad que tenían los homicidios que cometían tenían un alto grado de violencia, específicamente con el modo operandi a realizar y la gran cantidad de impactos balísticos que tenían los cuerpos de las víctimas. Su rol era básicamente un rol de sicario, es decir, causar muerte a sujetos que no eran convenientes a esta organización, también como un rol de protección a la organización. Detención del Chucky, último líder caído de la célula del Tren de Aragua en Viña del Mar, sicario que permanecerá en prisión preventiva y que arriesga una condena que podría incluir el presidio perpetuo. Un video en internet abrió la polémica al indicar que serían falsos los billetes de 20.000 pesos donde aparece la firma de la presidenta del Banco Central. Bueno, la verdad es que estos billetes no solo son reales, sino que además podrían convertirse en un valioso objeto de colección. Mire. Este es el video publicado en TikTok que abrió la polémica. Ahí está la firma y dice: presidenta, ese es el falso. Quien habla es un hombre que seguramente intenta ayudar. Vemos el billete de arriba y dice presidente. Ojo, si el billete de 20.000 dice presidenta, es falso, no lo reciban. Pero lo que dice es incorrecto porque el billete de 20.000 pesos que trae una firma de la presidenta es real. Te llega, de repente te pasa que al final del día empiezas a revisar y había un billete falso por ahí. ¿Tú te has dado cuenta? Sí, me han pasado. Y es todo un problema andar con esa duda porque ¿sabe cuántos billetes de 20.000 pesos circulan en Chile? En este momento son 379.549.400, según datos del propio Banco Central. Este dice presidenta. Vicepresidenta.
El Banco Central explicó que los billetes de 20.000 pesos llevan la firma del gerente general y del presidente o presidenta de la entidad. Y ahí este kiosquero da en el clavo. No, pues si la presidenta del Banco Central es la primera mujer que hay en el Banco Central que ha sido presidenta, la primera. Algo que está absolutamente correcto. No son falsos por el hecho de decir presidenta. Los primeros billetes fabricados con la firma de la presidenta Costa han salido a circular hacia fines del año 2024. Ocurre que el día sábado el ente emisor lo explicó a través de un anuncio en su página web. ¿Has entrado alguna vez a la página del Banco Central? No. No. Y por eso estos días se siguió viralizando el video de la supuesta falsificación con bastante más rapidez que la información del Banco Central. Por eso es bueno repetir que la firma de una presidenta no significa que el billete sea falso. ¿En qué debemos fijarnos para no caer en engaños? Todos nuestros billetes, si ustedes observan este hilo de seguridad, es flotante. Puedo ver que se mueve. Otra característica es la tinta que está acá. Al inclinarla o moverlo, cambia de color. Lo interesante es que este billete firmado por una presidenta y que no es falso, podría incluso convertirse en un objeto mucho más valioso de lo que es actualmente. Tiene una particularidad que tiene que ver con el que acompaña a la presidenta, que era el gerente general Beltrán de Ramón. Y Beltrán de Ramón lo designaron como comisionado para el mercado financiero. Eso significa que estuvieron muy poco tiempo juntos, entonces alcanzaron a firmar esta partida de billetes. Solo el año pasado el Banco Central sacó de circulación 315 millones de billetes deteriorados, generando 266 toneladas de billetes reciclados, lo que demuestra que los billetes no son eternos. Por lo cual, en el largo plazo, lo más probable es que este billete comience a escasear y ahí se haga muy interesante para los coleccionistas. Una buena razón para tratar con cuidado y no desconfiar de los billetes de 20.000 pesos que traigan la firma de la presidenta, porque esos billetes, al menos por ese detalle, no son falsos. El gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de las medidas migratorias que, entre otras cosas, buscan, por ejemplo, agilizar las deportaciones e impulsan el cobro de los servicios de salud y educación. ¿Cómo podría afectar esto a los extranjeros que viven en ese país, entre ellos los chilenos? Miren. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Con estas palabras, el gobierno argentino endurece sus medidas contra los migrantes que ingresen o se encuentren en el país. Esto con el argumento de garantizar que fondos públicos se gasten en los ciudadanos argentinos. Y llegó la reforma migratoria. Anunció cambios para el ingreso de extranjeros a la Argentina. Esta reforma migratoria del gobierno de Javier Milei se presentará mediante un DNU, un decreto por necesidad y urgencia, el cual solamente puede ser revocado si es que el Senado o la Cámara de Diputados votan en su contra, pero mientras se analiza, el texto sigue vigente. En este caso, los focos van a estar en los controles fronterizos, también en la educación y en la salud. ¿Cómo van a afectar a los extranjeros en Argentina? Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados. Comienzan las medidas enérgicas contra los migrantes, porque a partir de la publicación de este decreto, que será en los próximos días, cualquier extranjero con antecedentes penales tendrá prohibida la entrada y el que cometa algún delito en territorio trasandino será expulsado. Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Una medida que llega según el gobierno trasandino debido a que en 2024 ese servicio generó un importante gasto para el Estado. Por lo tanto, la atención solo será gratuita en casos de emergencia. Sin embargo, este punto de la reforma migratoria genera confusión, ya que se va a exigir un seguro médico al momento de ingresar al país, pero no se especifica si es para quienes lleguen a quedarse como residentes o si incluso aplicará para turistas. ¿Cómo se distingue a aquel que viene a residir respecto de aquel que viene simplemente con su derecho a visitar el país, ¿no? Estamos hablando de los migrantes generalmente de los países limítrofes de Argentina que pueden ingresar con
simplemente con la presentación de un DNI. Una propuesta que inmediatamente generó división entre los argentinos. Se trata de un país de oportunidades, no de dificultades. Que a todo extranjero se le cobre la salud, la educación, y bueno, que sea tal cual como nosotros cuando estamos afuera. Y es que efectivamente la educación también entra en esta reforma migratoria. Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean. Así es como el gobierno anunció que se habilitará a las universidades nacionales si es que quieren establecer aranceles a extranjeros. Sin embargo, esta medida excluye a la educación inicial, primaria y secundaria, que seguirán siendo gratuitas. Esto es algo que probablemente termine en la nada también, porque las universidades nacionales no las controla el gobierno. Se sabe que la conducción de las universidades públicas tiene una convicción muy fuerte de no cobrar aranceles. Una reforma que podría afectar, según cifras del Ministerio de Capital Humano, en 2022 a los 4.800 chilenos que estudian en universidades argentinas. Aquí en nuestro país este viernes concluyen las primeras excavaciones arqueológicas del sector La Escuelita al interior de la Escuela de Infantería del Regimiento de San Bernardo. Se trata del Cerro Chena, lugar emblemático por haber funcionado como centro de detención, tortura y desaparición de personas durante la dictadura. Los trabajos realizados por peritos del Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones, con presencia de familiares de víctimas de desaparecidos, permitieron identificar uno de los recintos que funcionó como centro de detención durante septiembre de 1973. Esto en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, a cargo de la diligencia, destacó que se logró dar con el perímetro de la escuela de ladrillo donde estuvieron los detenidos, señalando que el hallazgo ha sido valorado por los familiares y representa un avance en la investigación. Se logró determinar mediante mediciones, comparaciones, ¿cierto?, con fotografías aéreas, que lo que pensábamos inicialmente que era la escuelita, no es la escuelita en la que estuvieron detenidas estas personas a inicios del año, digamos en septiembre de 1973, solo quedan cimientos de lo que fue la escuelita en su oportunidad. Con una manifestación de estudiantes terminó el debate presidencial de primarias que reunió a los 4 candidatos del oficialismo. En la Universidad de Valparaíso, que enfrenta un paro, este primer encuentro abordó principalmente temas de educación. Ellos están en precariedad. En medio de protestas salieron 2 de las candidatas oficialistas del primer debate de primarias del sector. Sabíamos que había protestas estudiantiles. ¿Quieres ir a dar una respuesta, por favor? Es parte del ejercicio completamente de la democracia. Los estudiantes siempre han jugado un rol crítico. Terminó entre manifestaciones porque el primer encuentro de candidatos oficialistas se dio en la Universidad de Valparaíso en medio de un paro estudiantil por el financiamiento de la educación superior, tema con el que partieron las preguntas para las cartas de la primaria. Hay que buscar otro tipo también de formas de contribución desde el sector privado al sector público, particularmente en el área de la educación. Requiere mayores ingresos permanentes. ¿Y qué me gustaría a mí si soy candidata? Decirles que bueno, pero la cosa tiene que ser de forma responsable. Si queremos seguir teniendo universidades públicas, vamos a tener que revisar los sistemas de financiamiento basales. Ese conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, por lo tanto, el que lo debe financiar es la sociedad. Los candidatos también fueron consultados de medidas para incentivar la natalidad en el país. Todos coincidieron en la necesidad de una mejor vivienda, condiciones laborales y el cuidado para los hijos. Nosotros no les vamos a ofrecer a ustedes un bono de $1 millón para que tengan una guagua. Cuenten con que eso no va a pasar. Yo dentro de mi propuesta también tengo un bono, pero más que un bono es una asignación familiar especial permanente. Apoyar a las personas que sí quieren tener hijos y que por distintas razones les cuesta, porque no tienen tratamiento de fertilidad, porque cuesta acceder a la vivienda, porque la corresponsabilidad en la crianza es bien esquiva. No es un tema solamente de la parte del programa de postnatal, etc. Es un tema de vivienda, es un tema de flexibilidad laboral. Foro donde también abordaron ideas para enfrentar la desconfianza en el mundo político. Tiene que haber un Estado que se reforme, en donde el Estado de verdad le entrega a la sociedad con eficiencia aquello que demanda. Hablar con la verdad, no
mostrar como que las cosas fueran tan fáciles, no mostrar como que es llegar y llevar, porque no es así. Prometer cosas que se puedan cumplir, porque si no, a la vuelta de la esquina, las personas se desafectan de la política. Radicalizar la democracia. Tenemos que acercarla a la ciudadanía. Tenemos que distribuir el poder y no seguir centralizado. Primer cara a cara de los candidatos de la primaria que se centró solo en 3 ideas. Encuentro a un mes y medio de la elección que los medirá en las urnas para definir cuál de los 4 se posicionará como el abanderado presidencial del oficialismo. Una multitudinaria despedida tuvo José Pepe Mujica hoy en el Palacio Legislativo de Montevideo, hasta donde incluso llegó el presidente Gabriel Boric a entregar sus condolencias. Desde Uruguay, Rodrigo Siderakis con los detalles. Rodrigo, buenas noches. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. Casi 100.000 personas participaron en la despedida de Pepe Mujica aquí en Montevideo, una ceremonia que comenzó ayer y que se extendió prácticamente por 48 horas, un velorio donde ya les decía asistió gran parte de la comunidad aquí en Montevideo para despedir a un expresidente, pero también un expresidente muy querido en este lugar, pero no solamente por los uruguayos, también hubo comitivas de Brasil, de Argentina y algunas personas de Chile que llegaron a este lugar. Y específicamente quien de Chile representó a nuestro país fue nada más y nada menos que el presidente Gabriel Boric, quien llegó en el transcurso de la tarde, una visita más bien privada, llegó en un vehículo escoltado por la policía del lugar y posteriormente ingresó, saludó a la viuda de Pepe Mujica y estuvo frente al ataúd, tocó el ataúd y posteriormente estuvo acompañando a la viuda durante algunos minutos. Luego, obviamente, llegó el presidente también, Lula da Silva. Fue una jornada bastante prolongada donde se estimaba que hasta el día de mañana iba a continuar la visita de las personas a este lugar, al Palacio Legislativo que se ubica en Montevideo. Sin embargo, a eso de las 4 de la tarde se decidió que esta actividad iba a terminar para dar paso a una ceremonia acá en la explanada, donde sacaron el féretro para que toda la comunidad, toda la gente, todos los vecinos de Montevideo pudieran darle el último adiós a Pepe Mujica. Vamos a escuchar las declaraciones de algunas personas que captamos durante todo el día, que llegaban con flores, con pancartas, con banderas, a darle el último adiós al expresidente uruguayo. Es un reconocimiento a uno de los más grandes que tuvo el Uruguay. O sea, un hombre que con mucha entereza, en el cual dejó un legado muy grande. Y nos llegó a todo el pueblo, ¿viste? Es un representante del pueblo, de todos, del más chico al más grande, y luchó por eso. Bueno, tras finalizada esta ceremonia, el féretro de Pepe Mujica fue trasladado a un crematorio donde se va a realizar una ceremonia privada solamente junto a su familia, y eso dio por terminado todas las actividades públicas de esta jornada. Además, al fin de esta ceremonia, espontáneamente se cantó la canción Don José, que es un canto liderado por Mario Carrero, quien estuvo precisamente en este lugar para despedir a Pepe Mujica en una actividad, como ya decíamos, en un velorio bastante masivo, donde vinieron más de 100.000 personas a despedirlo, incluyendo el presidente Gabriel Boric. Es lo que podemos contarles desde aquí, desde Montevideo, cuando ya cae la noche a esta hora. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo Siderakis desde Montevideo. Claro, una persona como Pepe no muere, fue lo que dijo el presidente. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. Mira estas imágenes. Corresponden a la prueba de un GPS que orientará a los astronautas en la superficie de la Luna. Los próximos años, varias misiones pretenden reactivar la exploración de nuestro satélite natural, y una herramienta como esta se vuelve muy necesaria. La Agencia Espacial Europea impulsa este pionero proyecto de navegación que utilizará señales satelitales. El avance mejorará la precisión de los datos y también permitirá rutas más eficientes en la Luna. Los jóvenes con ansiedad o depresión tienen una peor experiencia con las redes sociales. Un estudio de la Universidad de Cambridge, en base a una encuesta a 3.340 adolescentes de Reino Unido de entre 11 y 19 años, identificó datos preocupantes.
Los jóvenes que padecen este tipo de trastornos reportan compararse con otros en las redes, presentan cambios de humor debido a los me gusta y los comentarios recibidos y además sienten falta de autocontrol sobre el tiempo que pasan en las plataformas. De hecho, se registra que suelen pasar 50 minutos más diarios que sus pares sin algún trastorno de salud mental. La investigación advierte que los jóvenes con tendencia a la depresión o ansiedad necesitan ser monitoreados cuidadosamente por sus padres en el uso y abuso de estas plataformas virtuales que pueden aumentar en ellos los sentimientos de rechazo o incompetencia. Y se ha publicado una nueva hipótesis sobre el depredador que me va a acompañar en el estudio, el más emblemático del Cretácico tardío. El Tyrannosaurus Rex no habría nacido en el continente americano. Un estudio internacional postula que sus antepasados directos procedían de otros lugares remotos. ¿Cómo llegaron a América? Cruzando el antiguo puente terrestre del Estrecho de Bering. El origen de estos imponentes dinosaurios ha sido motivo de intenso debate por años. La investigación se apoya en el hecho de que este dinosaurio está anatómicamente más vinculado al Tarbosaurus asiático que al Daspletosaurus norteamericano. El análisis plantea además que el entorno influyó en su crecimiento. Podían alcanzar hasta 9 toneladas y 12 metros de longitud, un tamaño dado por una fuerte baja global de temperaturas hace 92 millones de años que eliminó a otros grandes depredadores. Según la OMS, con el envejecimiento de nuestra sociedad, se espera que el número de personas que viven con demencia en todo el mundo aumente a 139 millones en 2050. ¿Cómo enfrentar esta avalancha en la necesidad de cuidados? Deepa Snow es una terapeuta ocupacional estadounidense que ha impulsado una metodología innovadora de acompañamiento de personas que viven con Alzheimer u otras formas de deterioro cognitivo. Incluso ha trabajado con famosos como Bruce Willis. ¿En qué consiste el enfoque positivo hacia el cuidado? Soledad Rodríguez nos lo cuenta. Mamá, soy yo, tu hija, la Ana María. ¿Te acuerdas de mí? Se acuerda, dice sí. En su terraza, bajo un sol otoñal de mañana, por un instante parece abrirse paso la memoria. Marta, de 96 años, vive hace 12 con una demencia tipo Alzheimer. Decía que andaba allá arriba de los techos. Según ella había una viejita y que peleaba con un hijo loco. Llegaba acá llegó una vez con un cuchillo como a las 3 de la mañana. Se levantaba a la hora del queso. Yo ahí tenía que venir, calmarla. Falla una o más funciones cognitivas superiores. La memoria, sobre todo la memoria episódica o de hechos recientes, el lenguaje, la atención, las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, con la flexibilidad mental, entre otras. Es bien complicado y obviamente mientras más tiempo va pasando, la cosa se va complicando más. Uno pasa a ser carga de los hijos y nadie quiere. Yo me acuerdo, mi mamá nunca quería eso. En Chile, más de 200.000 personas viven con algún tipo de demencia. A medida que envejece la población, las cifras se duplican cada 5 años. Buenos días, señora. Oh, regalo. Para que duerma con los pies calientitos. Esta semana, Fundación Las Rosas recibió una visita especial. Deepa Snow, reconocida terapeuta ocupacional estadounidense y referente mundial en demencias, que llegó con un mensaje claro. No puedo hacer que su cerebro vuelva a ser como antes. Lo que sí puedo hacer es reconocer que no voy a tener lo que quiero, pero sí puedo cambiar la forma en que enfrentamos eso y dejar de convertirlo en una lucha por conseguir lo que yo quiero. Creadora del enfoque Positive Approach to Care, para Deepa el cuidado de una persona con demencia es una relación de colaboración basada en respeto mutuo y apoyo. No se trata de arreglar lo que está mal, se trata de llegar a un punto donde empecemos a valorar. Cuando te digo déjame ayudarte, suena que creo que no eres capaz. En cambio, si te digo, oye, ¿me podrías ayudar? Es distinto. Tú tienes algo que yo necesito y ahí se genera una dinámica. You have something to give to me, and it changes the whole dynamic. Rojo, verde. Señor, ¿qué es? ¿Qué color es? Azul.
Very good. Tipa enseña técnicas de contacto físico seguro y en acciones cotidianas busca reactivar la memoria motora. Este es un comportamiento muy distinto, pero esto es en realidad es ella. Ella guía. Ella dice cuánto, qué tan rápido, quiero otro bocado. I'd like another bite. Es un abordaje no farmacológico que busca romper la cadena de negatividad. Tipa compara el cuidado con una maratón. Y eso es lo que ha hecho Ana María, acompañar a su madre en esta carrera. El amor que uno puede retribuirle a sus papás, pues. Todos los sacrificios que ellos dieron por uno, con cariño y harta paciencia. Establecer vínculos y conectarse con otros de verdad puede tomar años de nuestra vida. Estamos hablando de años. Esto no es una condición que se solucione de la noche a la mañana. Es una maratón. Esa misma filosofía atraviesa La memoria infinita, el documental que cuenta una historia de amor y Alzheimer, donde Paulina Urrutia y Augusto Góngora son protagonistas. Lo importante es que no me olvides a mí. Me has regalado tantas cosas maravillosas. Lo bonito de esa escena es cómo permitimos que el otro también te contenga. La gracia es que nosotros no nos enfermemos en torno a estas enfermedades, sino que aprendamos de ellas y aprendamos a vivir mejor. We can transform relationships. Podemos transformar las relaciones si somos conscientes del contacto visual y verbal. Tenemos un objetivo en mente, pero no una agenda. Es sobre reconstruir relaciones. It's about this relationship we're building. Pero enfrentar estas enfermedades son una tarea de país. Contamos con un Plan Nacional de Demencias desde 2017, pero existen brechas económicas y territoriales. Cada vez las familias tienen menos hijos y los hijos todos trabajan, entonces va a haber una epidemia del cuidado, ¿ya? Una gran demanda de cuidadores con una gran dificultad en acceder a ellos. Hemos perdido nuestra vinculación de manera afectiva a través de lo sensible de nuestros sentidos, la capacidad de valorar nuestro cuerpo, que se comunica más allá de nuestro del lenguaje, la palabra y la inteligencia. Chile tiene una cultura increíble de conexión, de multiculturalidad y de construir comunidad en nuevos espacios, y eso es justamente lo que tendremos que hacer con la demencia. La demencia es la cuarta causa específica de muerte en Chile. Se calcula que para el 2030 más de 600.000 personas vivirán con esta enfermedad. Tipa, Ana María y Paulina coinciden en que cuidar es estar con el otro. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. A 48 horas del plazo otorgado por el Tribunal de Antofagasta, Catalina Pérez está en Santiago cumpliendo su arresto domiciliario total. Así lo pudieron comprobar nuestras cámaras cuando Carabineros realizó la primera fiscalización. El Ministerio Público no ha descartado apelar para revertir la cautelar a prisión preventiva. Buenas tardes. Fue la primera fiscalización, la primera vez que Carabineros llegó al lugar en donde Catalina Pérez está bajo arresto domiciliario total. Su casa y no la cárcel, luego que el magistrado de Antofagasta desestimara la prisión preventiva. Efectivamente está en el domicilio conforme al mandato judicial. Medida que desde establecida tuvo 48 horas para llegar desde Antofagasta a este domicilio en Santiago, del que por ningún motivo puede salir. Más de 1.335 kilómetros de distancia, casi 15 horas de viaje en auto, que habría hecho acompañada de su madre, quien este jueves recibió la primera visita de la policía. ¿Estoy ahí inalámbrico? Sí, inalámbrico. Monitoreó a quien fue calificada como un peligro para la seguridad de la sociedad, según la jueza, la misma que minutos antes sí acreditó la participación de Pérez en los delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. Definición tras 8 horas de audiencia y a casi 2 años de iniciada la investigación que hizo estallar el caso Convenios. Catalina, ¿podemos conversar? Desconocía los convenios. Por ahora. ¿Usted conocía la información de los convenios que se realizaban? La mirada de la Fiscalía se centró en Pérez en junio de 2023, cuando ostentaba la vicepresidencia de la Cámara. Cuestionamientos que apuntaron a millonarios traspasos del Mimbu a la fundación que, por ese entonces, su pareja Daniel Andrade era representante y fundador.
Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave. Convenio que no fue uno, sino 3 pactados con Democracia Viva por 426 millones de pesos. Fundación que, sin embargo, no tenía las competencias ni cumplía con los requisitos para su ejecución. De todo eso, a juicio de la Fiscalía, la diputada siempre estuvo al tanto. Se descarta que Catalina Pérez haya estado al margen de cualquier actividad vinculada a los convenios, sino por el contrario. Caída de quien fue la diputada símbolo del Frente Amplio fue la revelación de chats con su expareja, la que, eso sí, marcó el punto de inflexión en la carrera política de la parlamentaria. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías. Ya, bacán. Estrategias comunicacionales, incluso después de conocido el caso que provocó su desafuero en febrero y 3 meses después su arresto domiciliario total. La crítica es a la dieta de la parlamentaria porque, impedida a cumplir con las labores de su cargo, Pérez continúa recibiendo mensualmente más de 7 millones de pesos. Una persona que no está haciendo su pega no debe recibir el sueldo, eso es una realidad aquí y en cualquier parte del mundo. No corresponde porque están enfrentando un proceso judicial, porque están enfrentando a la justicia y eso es lo que me parece que debería ocurrir en este y en cualquier caso. Silla que desde marzo permanece vacía en la Cámara de Diputados por un caso que tienen arresto pero en su domicilio a Catalina Pérez. El Ministerio Público evalúa apelar para revertir la medida cautelar. El plazo vence este sábado y podría cambiar esta casa por la prisión. ¿Podemos conversar? Y en el caso Procultura, la defensa de la psiquiatra Josefina Uneus asegura que el celular interceptado por el Ministerio Público nunca le ha pertenecido a Alberto Larraín. Presentaron un recurso de amparo y catalogan este pinchazo como ilegal. En honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta. ¿Puedo en este espacio? ¿Es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada? ¿Cómo llegó el teléfono de la psiquiatra Josefina Uneus a la investigación del caso Procultura? Es la pregunta que ronda en el ámbito político desde hace algunos días. Su defensa presentó un recurso de amparo para impugnar las resoluciones que autorizaron las escuchas telefónicas, una de ellas incluso con el presidente Gabriel Boric. Ese número de propiedad y de uso exclusivo de mi representante desde antes de conocer a Alberto Larraín. Nunca él ha pagado ni siquiera la cuenta. Cuando Entel tuvo que informar cuáles eran los teléfonos de Alberto Larraín, solo mencionó 2. Nunca mencionó este número. Nosotros, al consultar la base de datos DICOM, aparecía registrado al nombre del señor Larraín y es una fuente válida. Y DICOM es una fuente de información que en este caso tuvo a la vista la Fiscalía para sostener que el señor Alberto Larraín era el usuario de este teléfono. Este jueves se realizaron los alegatos por el recurso presentado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La defensa de Uneus insiste en que la interceptación fue ilegal. Apuntan también a la gravedad de captar y transcribir una conversación con el presidente de la República. Pero ¿cuál fue la primera resolución que se pronunció con respecto a Josefina Uneus en torno a si podía o no ser interceptada? Es del 16 de octubre y la conversación con el presidente Boric es del 14 de octubre. O sea, es una conversación que ni siquiera quedó blanqueada, y lo digo entre comillas, por la resolución ilegal que venimos impugnando. Es una cuestión de una gravedad insospechada. Para el Ministerio Público, las conversaciones de Josefina Uneus les permitieron sospechar de una eventual participación o conocimiento de los delitos investigados. Por eso la califican como imputada. Conforme a los antecedentes que comienza a relatarse por parte de doña Josefina Uneus, es darle el trato de imputada. Damos cuenta de esta información al Juzgado de Garantía de Antofagasta, quien valida la petición y la actualización. Para justificar la interceptación, la mantención de esta interceptación, en principio asumidamente por error, Juzgado de Garantía la incrimina y la trata de imputada en circunstancias que el propio Ministerio Público la caracterizaba como testigo. Opiniones divididas en un caso que encendió la polémica y que dio pie incluso a acusaciones de espionaje político. El Ejecutivo no tiene antecedentes de una calificación de esas características. La expresión espionaje político tiene una connotación no solo política, sino que jurídica, respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún antecedente. Cualquier duda que exista respecto a cómo el Ministerio Público está ejerciendo alguna acción en particular, están los mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico, esas cosas se discuten en los tribunales de justicia.
Pero Patricio Cooper, el fiscal a cargo de las indagatorias de Procultura, suma otros cuestionamientos. El persecutor fue criticado además en el marco del caso Sierra Bella, luego de solicitar el allanamiento de la diputada Carol Cariola la misma madrugada en que daba luz a su hijo. No tenía ninguna información sobre que esa madrugada iba a estar teniendo su bebé la diputada. Tendría que ser realmente una persona muy infeliz. 10 parlamentarios oficialistas presentaron una solicitud de remoción. El periodo de recepción de antecedentes por parte de la Corte Suprema ya concluyó y en las próximas semanas serían los alegatos. Vamos a seguir con nuestra acción e incluso vamos a ir a alegar a tribunales cuando nos corresponda. Hay que fortalecer la democracia y quien no cumple su labor tiene que, por lo tanto, salir de aquella. Lo que está haciendo la izquierda en Chile es muy lamentable. Está pasando a llevar la separación de poderes, está haciendo una defensa corporativa frente a un caso de corrupción. Soy Sebastián Balbontín, candidato a alcalde, ustedes ya me conocen. Este jueves se conoció que Sebastián Balbontín, quien figura en la investigación como imputado y actual pareja de Alberto Larraín, renunció al Frente Amplio. El sociólogo es investigado por una serie de transacciones sospechosas, presuntamente vinculadas a Procultura, durante su campaña a alcalde de Limache el año pasado. Ya volvemos con Las.cl. La siguiente es información de utilidad porque los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en situación de cesantía en Chile cuentan con diversas herramientas para obtener ingresos durante el mes de mayo. El detalle de los beneficios estatales disponibles los encuentra muy fácil ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero siga en la compañía de TVN. Ya viene The Floor. No se lo pierda, que tenga buenas noches. Buenas noches.